Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les quiero compartir mi historia como llama gemela, cómo me siento y cómo me ha ido en este proceso de 2 años. Am, no ha sido fácil para mí, ha sido muy difícil este proceso y lo digo porque hay muchas personas allá afuera que a veces piensan que estar en una dinámica de llamas gemelas es todo color de rosa, es todo amor. Y sí, en realidad es un amor profundo, pero el proceso es un poco difícil. Para mí fue difícil, digo que fue porque hasta hace poco me acepté a mí misma, aprendí a amarme a mí misma porque creo que de eso se trata este proceso de llamas gemelas. En sí yo creo que es cómo aprender a amarte, a respetarte, a confiar, en creer en ti, porque la mayoría de las personas no, no sabemos cómo amarnos, no sabemos cómo respetarnos, desconfiamos de nosotros, no creemos en nosotros. Son varios factores y eso es lo que duele. No es que duela el amor no duele. Duele lo que tú tienes, el rencor, el resentimiento, el no saber perdonar. Eso es lo que duele. Y hasta que tú no aprendas a hacer eso, el dolor que tú sientes no va a cesar. Bueno, mi proceso de llamas gemelas empezó en el año 2020, justo cuando la pandemia de COVID entró a Estados Unidos. Yo vivo en Florida, Estados Unidos, y esto empezó en marzo. Mi expareja y yo teníamos un negocio de llantas usadas y para ese entonces decidimos quedarnos en casa y que quedara solamente el trabajador en el negocio. Entonces el muchacho se iba solo y nosotros nos quedábamos acá en casa. Tenemos una perrita, entonces yo desde que empezamos a estar en casa la sacaba afuera al patio para que estuviera un rato ahí y yo permanecía con ella. En uno de estos días que yo estoy ahí con ella, veo pasar a esta persona. Cuando lo vi, fue como amor a primera vista. Fue un flechazo que el día de hoy me pongo a pensar y me da mucho gusto que haya sucedido así. Pero en ese entonces no me daba cuenta de todo lo que iba a suceder. Empiezo a ver que esta persona pasa frente a mi casa casi todos los días a la misma hora y me entero que es mi vecino, pero que yo nunca lo había visto durante el tiempo que había estado viviendo en esta casa, que eran 4 años y yo no lo había notado. Pero yo creo que él no vivía acá, sino que en esa época él acababa de mudarse, porque yo no lo había visto antes. Yo salía con mi perrita a caminar antes de la pandemia y nunca lo había visto. Bueno, resulta que en eso de que yo lo veo pasar, un día me le quedo viendo y digo, por favor que no voltee a ver, que no voltee a ver. Y entre más lo pedí, él volteó a ver.
Cuando él voltea a ver, nuestras miradas quedan clavadas. Fue algo mágico. Para mí fue mágico. Y desde entonces yo lo llamaba coincidencia. Ahora sé que la coincidencia no existe, pero en ese entonces yo decía, ¿cómo puede haber tanta coincidencia? Porque cada vez que yo sacaba a mi perrita a caminar, él iba pasando. Y cada vez que él iba pasando, iba como buscándome. Yo sentía eso, yo lo podía notar y yo lo tomaba como coincidencia, pero estuvimos un tiempo largo así. Él pasaba porque tenía que pasar frente a la casa a comprar su lunch y cada vez que pasaba era como que yo me derretía. Me derretía como un helado y siempre lo he dicho así. Y yo no entendía por qué me estaba sucediendo esto con esta persona. No habían pasado muchos días y de repente una noche aparece en mis sueños y ese sueño no lo puedo olvidar. Apareció en mi sueño y desde entonces me empecé a hacer la pregunta de que quién era esta persona, que por qué estaba apareciéndose en mi sueño, y empezó a aparecerse seguido en mi sueño, todos los días. Y desde entonces no me lo puedo sacar de la cabeza. He intentado varias formas y no lo he logrado sacar de mi cabeza. Estuvimos así en solo vernos y de repente un día viniendo del trabajo, ya cuando empezamos a trabajar, pasando 2 meses, regresamos al negocio. Yo salgo afuera con mi perrita y nos topamos. Entonces le dije hola y él también me dijo hola y eso fue todo y ahí empezó. Él pasaba y cada vez que pasaba como tipo buscándome porque yo lo notaba. Pasaba, lo primero que hacía era buscarme en el patio y decir hola. Pero no decir hola verbalmente, sino solamente hola con la mano y era como una felicidad que me daba a mí era muy raro, pero yo me sentía tan feliz con ese movimiento de la mano y ver que él pasaba a buscarme. Yo me sentía feliz y notaba que él también lo era. No, durante ese tiempo yo no noté que él tuviera pareja. Yo sí estaba con mi expareja y ahí empecé a hacerme varias preguntas. Primero, ¿qué era lo que estaba pasando conmigo? ¿Por qué me sentía tan atraída a esta persona estando en mi relación? Si yo amaba a mi pareja, ¿por qué esta persona vino a despertar en mí tantas cosas? Y las cosas que despertó en mí fue, yo lo siento como todo positivo. Y de este lado no me había dado cuenta que mi relación estaba mal. Y cada vez que pasaban los días yo me sentía más atraída a esta persona. Y un día él iba pasando y me acerqué, no sé, inventé algo para hablarle. Y los dos estábamos muy nerviosos. Le pregunté su nombre, le di mi nombre, eso fue todo. Entonces él pasaba y entonces ya nos sonreíamos, ya decíamos hola, pero yo inconscientemente lo hacía, creo, no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo detrás de mí.
no me daba cuenta que mi pareja ya se había dado cuenta, ya había notado de esta química, de esta atracción que estaba pasando entre el muchacho y yo. Pero no me lo había dicho, no me lo decía. Y yo me sentía tan feliz cada vez que lo veía y me iba a trabajar y estaba en mi pensamiento y solo pensaba en regresar a casa y verlo pasar. Era muy lindo, lo sentía muy lindo, días maravillosos, aunque no llegamos a hablar o tener conversaciones largas. Yo solamente le decía, porque algo que sí noté fue que era muy tímido, muy serio y callado. Solo me decía hola con la mano y ya, era todo. Y cada vez que pasaba yo le decía que porque era muy serio y se sonrojaba y le daba como, yo sentía que se ponía muy nervioso, entonces le decía solo eso y ya. Un día le dije, me parece que a ti no te gusta que yo te hable. Y me dijo, no, lo que pasa es que yo soy muy callado. Cuando me dijo así, fue como que me hubieran dicho a mí que yo era callada, porque lo que yo noté en él era como, ahí ya se estaba reflejando todo, empezó a reflejarse todo lo que yo era, porque yo era muy callada, muy tímida, muy seria, muy introvertida desde pequeña y creo que todavía lo sigo siendo, pero ahora como que ya estoy saliendo un poquito de ahí. Y cuando me dijo que era muy callado me quedé pensando, lo dejé ir a él, pero yo me quedé pensando, qué raro, qué raro que a como él me lo dijo fue como que me lo hubiera dicho a mí. Y sí, realmente era así. Y seguimos así durante 8 meses, diciéndonos hola, sonriendo, hasta que un día mi pareja me confrontó y me dijo que qué era lo que estaba pasando entre esa persona y yo, que él ya había notado que había atracción, que había algo ahí y quería saber. Esa fue nuestra primera discusión fuerte y a raíz de eso yo empecé a entrar en depresión y ansiedad. Empecé a hacerme muchas preguntas de por qué yo estaba sintiéndome muy atraída hacia esta persona y teniendo yo a mi pareja que yo sentía que tenía todo con él, pero me faltaba algo muy importante que era el amor. Pero ese amor que yo estaba buscando, tanto en mi pareja como en esta otra persona, era el amor que me hacía falta a mí misma. Entonces, yo no lo veía así en ese entonces. Yo decía, mi pareja no es que hable mal de él, de mi expareja. Él fue, ahora yo lo veo como el mejor maestro de vida que yo he tenido y me he quedado con los mejores recuerdos, con los mejores momentos. Y de este otro lado, yo me enamoré. Me enamoré perdidamente de un extraño que solo sabía el nombre, no sabía ni a qué se dedicaba, nada. Después de la pelea caí en depresión profunda, en ansiedad
tuve que buscar ayuda psicológica. La psicóloga, ella notó desde el principio, pero no me dijo. Ella me decía que tratara de arreglar las cosas con mi esposo, que hablara, más que todo que tuviéramos comunicación y que yo le dijera lo que yo sentía, que era lo que yo quería de él, pero nunca me animé a hacerlo. No me animaba a hacerlo porque cada vez que yo intentaba hablar con él, él se ponía muy furioso, me daba miedo la forma en que él actuaba. Y no me animaba a hacerlo. Entonces allí noté que tanto mi relación se estaba viniendo abajo y esta persona se estaba desconectando también al mismo tiempo. Mi relación se estaba yendo abajo y esta persona se estaba desconectando, ya no lo veía tan seguido. Y eso me estaba causando una ansiedad terrible. No había día que yo no llorara. Seguimos así hasta diciembre de ese mismo año. Un día me atreví a hablarle de nuevo y le dije que era muy especial para mí, que le daba gracias por dejarme o permitirme verlo en ese ratito que él pasaba a buscar el lonche o a lavar su ropa, porque da la casualidad de que las tiendas a donde se compra el lonche están para el lado de mi casa y la lavandería también. Entonces él pasaba los fines de semana, más que todo era cuando yo lo veía más, y me había acostumbrado a eso. Todo ese tiempo, desde marzo hasta diciembre, yo me había acostumbrado. Y cuando noté que él ya no pasaba tan seguido, me causaba mucha ansiedad. Yo quería verlo y quería verlo. Entonces ese día le dije que le agradecía por el momento pequeñito que él me permitía verlo. Y su respuesta fue que yo sabía dónde él vivía y que podía ir cuando yo quisiera. Pero esa respuesta no fue la que yo estaba esperando. Dentro de mí no fue una respuesta a la que me hubiese gustado escuchar de él. Y estaba sufriendo mucho. Mi corazón estaba sufriendo demasiado y le dije, tengo algo para ti, pero quisiera preguntarte primero si tú lo aceptas. Y sonriendo me dijo que sí lo aceptaba. Entonces quedamos en que al siguiente fin de semana yo le iba a dar lo que tenía para él. Pero sí, antes de darle lo que yo tenía para él, sentía que lo estaba perdiendo y no sabía cómo hacer para que él no se fuera. Y de este otro lado mi relación empezó a caer. O sea, me sentía fatal, decepcionada de mí misma, desilusionada por lo que yo estaba haciendo. Me sentía culpable de todo lo que estaba pasando. Le di lo que yo tenía para él. Le volví a hacer una tarjetita diciéndole que muchas gracias, que gracias por el tiempo y no recuerdo qué más. Sin saber que desde ahí yo ya estaba practicando la gratitud.
y sin saber que ese iba a ser el último día que yo lo iba a ver. Me causó mucha tristeza que él se haya ido sin decir adiós o sin decir, aunque sé que éramos extraños, que somos extraños en este mundo 3D, me hubiese gustado que me dijera que se iba a ir y que ya no lo iba a volver a ver. Pero se fue. Noté que se estaba escondiendo de mí. Y después desapareció. Hasta que un día lo veo pasar en un auto con una muchacha. Y ahí fue como la torre del tarot. Mi torre cayó. Se derrumbó. Mi autoestima cayó al piso. Seguí yendo a terapia y eso me ayudó en parte. Y ese día que lo vi, pasé muy mal. Me sentía muy mal. Trataba de hacérmela fuerte porque estaba con mi expareja y no quería que él notara lo triste que yo estaba, lo mal que estaba pasando. Y ese mismo día en la cocina, llorando y llorando, digo, no, tengo que hacer algo por mí. Tengo que salir de esto porque yo no me puedo sentir así. Me metí a YouTube a buscar algo que me diera solución o cómo poder sentirme bien. Y cuando me meto a YouTube, lo primero que me aparece es una meditación de Ho'oponopono con Andrea, muy reconocida, una argentina muy reconocida. Pero ahora que voy juntando los pedacitos del rompecabezas, me doy cuenta que el universo me estaba poniendo cada pedacito, me estaba arrimando los pedacitos para que yo empezara a armar mi rompecabezas. Y esta meditación era de merecimiento. Y en la cocina me quedé parada, cerré mis ojos, empecé a escuchar el audio con lágrimas en los ojos. Puedo jurar que yo nunca en mi vida había sentido un dolor tan profundo, una desilusión amorosa sin yo tener algo con una persona. Y las lágrimas, esas lágrimas son tan profundas. Son lágrimas diferentes a las que yo derramé por mi expareja. Totalmente. Estas lágrimas eran de amor puro. Y desde entonces, desde esa noche, decidí buscar información acerca de amor propio, tal como me lo decía mi psicóloga, porque ella sabía que yo estaba necesitando el amor propio, amarme a mí misma. Ella lo notaba. Un día, hablando con ella, me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted se enamoró. Sin tener nada con el muchacho, se enamoró. Y yo no lo quería aceptar, porque yo seguía insistiendo en que yo amaba a mi pareja y no me había dado cuenta que el amor hacia mi pareja ya no estaba. Pero no porque apareció mi llama gemela, sino que el amor ya había muerto
años atrás. Pero yo inconscientemente quería engañarme a mí misma pensando en que yo podía solucionar eso. Pero cada día que pasaba era peor. Todo el año 2021, bueno, no todo, yo sabía que mi llama gemela seguía viviendo en ese mismo lugar, pero ya no pasaba caminando, sino que pasaba en auto. Yo lo podía presentir. Cada vez que pasaba el auto yo sentía que él me veía. Pero yo no lo volví a ver desde la última vez que le di el regalo. Pero sí sé que él me veía. Me estuvo viendo esos meses hasta octubre del año pasado, del 2021. Pero cuando yo empecé a meditar, me pasó algo muy raro, porque creo que fue el siguiente día de que yo dije voy a meditar. No sabía nada de meditación. Me sentaba y me desesperaba porque cerraba los ojos y lo veía a él. Venían todos los recuerdos lindos, todas las miradas lindas, las sonrisas, y tenía muchos sentimientos encontrados. Lo quería odiar, quería odiarlo. Tenía resentimiento y yo decía, no te quiero volver a ver más, no quiero saber de ti. Y un día, diciendo todas estas cosas, lo veo que aparece ahí frente a mí, con los brazos cruzados. Aparece ahí y me quedé callada, viéndolo. Fue lo más raro que me ha sucedido, verlo ahí en persona. Cerré mis ojos de nuevo y seguí meditando. Me costó mucho aprender a meditar. Empecé con 10 minutos y luego me sucedió otra cosa rara, que encontré a una persona por Instagram que esto no se lo he dicho a nadie, pero lo quiero compartir con ustedes. El nombre de la persona era Tobey Maguire, como el nombre del artista, el actor de Spider-Man. Y me pareció curioso que se llamara igual, pero él era de Inglaterra y vivía en Tailandia. Y me da por escribirle y darle likes a sus reels y a sus historias. Y empezamos a mandarnos mensajes. Yo le preguntaba que si él me podía ayudar para poder aprender a meditar, que me interesaba cómo veía que él lo hacía, y él me empezó a mandar información, links de su página de YouTube, y me daba consejos de cómo meditar. Perdón. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba su página. Él tiene un spa en Tailandia donde hace toda esa clase de masajes, pero también es maestro de meditación. Solo me acuerdo Zen, es lo único que me acuerdo. Y el nombre, que era Tobey Maguire. Me recomendó un libro, no tengo el libro acá a mano,
que comprara el libro y que el nombre creo que es 8 minutos de meditación. Lo compré. Cuando lo compré le mandé una foto y le dije muchísimas gracias, ya lo estoy leyendo, me parece muy interesante. Y con ese libro empecé a aprender a meditar. Mientras yo aprendí a meditar, y un día entro le quería agradecer porque por la ayuda que me había brindado, y resulta que había desaparecido. Al día de hoy le llamo que fue un ángel que el universo me envió para que yo pudiera aprender a meditar. Insistí en buscar la página, insistí en buscarlo en Facebook, no logré encontrarlo. Por eso digo que fue algo que el universo me mandó para que yo pudiera empezar con este proceso de meditación y que me ayudara a mi proceso de llamas gemelas. Y hasta ahora le agradezco mucho a Toby. No sé si era su nombre real, pero le agradezco. Yo seguí meditando, seguí con mi terapia, seguí intentando arreglar mi relación con mi expareja, pero totalmente era difícil. Yo ya no sentía lo mismo por él. Fue un cambio muy brusco el que dio mi vida después de haber conocido a mi llama gemela. Fue un cambio muy rápido, no sé, no encuentro la palabra. Pero no pude. En septiembre del año pasado volvimos a discutir y ahí fue definitivo. Yo ya pensaba diferente. Pensaba, sentía, no quería lo mismo. Decidimos separarnos. Nunca estuvimos casados, fue una relación de 18 años. Y desde que pasó eso de la pelea, empecé a trabajar con meditaciones de desapego, porque sabía que eso me iba a pegar fuerte y no quería volver a caer en depresión, porque recién estaba saliendo. Se me olvidó comentar que entre el proceso de ver que mi llama se estaba alejando y mi pareja ya me estaba tratando de diferente forma, un día me dio un ataque de pánico muy fuerte. Le pedí a mi expareja que habláramos. Creo que eso fue en noviembre del 2020. Le pedí que habláramos y que se sentara a mi lado. Yo quería decirle todo lo que yo estaba sintiendo, pero él me dijo que no. Salí con mi perrita a caminar llorando y me encuentro a esta persona que me ignoró, y eso me pegó tan fuerte que cuando regresé me fui a la cocina, agarré un cuchillo y no pasó a mayores, porque mi expareja salió corriendo y me fue a quitar el cuchillo y me dijo que esa no era la forma correcta de arreglar las cosas. Por eso digo que el proceso de llamas gemelas no es fácil, porque me pegó más fuerte ver que mi llama gemela me ignorara ese día que
mi expareja me haya dicho que no quería hablar conmigo. Entonces, en septiembre del año pasado decidimos separarnos con mi expareja y empecé a trabajar el desapego, que fue otra cosa muy, muy dolorosa, porque es difícil después de estar con una persona, de haber convivido por 18 años, tener que separarte y que se haya desvanecido todo lo que habías construido en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí empezó mi despertar espiritual. Fue todo pasó junto. Me estaba separando. Mi llama gemela estaba desapareciendo. Empezó mi despertar espiritual. Y cuando empezó mi despertar espiritual, empecé a experimentar cosas extra como paranormales. Yo no sé cómo se le llame, pero yo le digo cosas raras, extrañas, que nunca en mi vida imaginé que me iban a pasar, que se puede ver en películas, pero película es película, y que hay muchas historias de llamas gemelas que no cuentan nada sobre esto, pero yo sí quería comentarlo. A mí me han pasado muchas cosas sobrenaturales y creo que todos pasamos por eso en nuestro despertar espiritual. Y pensaba que me estaba volviendo loca. Que me estaba volviendo loca por estar pensando tanto en mi llama gemela, por lo que estaba pasando con mi expareja. Pensaba que me estaba volviendo loca. Dejé de ir a terapia. Quedamos con mi expareja en que él iba a estar viviendo acá en la casa mientras él veía cómo mudarse. Fue otro proceso que no me esperaba, porque convivir con la persona que tú pensabas que era tu media naranja, yo les llamaba mi media naranja, y después pasar a vivir como dos desconocidos, fue difícil estar conviviendo con él y ya vernos como dos desconocidos. Después de que empieza a pasar lo de mi despertar espiritual, no entendía qué estaba sucediendo. Me meto a YouTube y lo primero que me aparece es un video de tarot con el título de Llamas Gemelas, que me llamó mucho la atención, que yo en mi vida había visto videos de tarot, ni sabía ni qué era tarot. Y entro y veo la historia que está pasando esta señora muy conocida en inglés. Toda la información a mí me pareció en inglés, tanto de llamas gemelas, que es Twin Flame, y el despertar espiritual, que es Spiritual Awakening, todo en inglés. Y me quedé viendo el video y me quedé boca abierta por la historia que describía todo lo que a mí me estaba pasando. Todo. Desde entonces empecé a ver videos de tarot, me empezaron a aparecer varios. No era que yo los estaba buscando, sino aparecían. Y lo mismo con despertar espiritual. Entonces
Allí fue donde yo me enteré que era una llama gemela y que yo estaba viviendo el proceso de llamas gemelas, ya habiendo pasado 1 año y medio. 1 año y medio, sí. Me fui a buscar información de despertar espiritual porque también muy seguido me aparecía. Y al final dije, ¿qué es despertar espiritual? Me meto a buscar la información y aparece todo y digo, bueno, estoy viviendo mi despertar espiritual a causa de que estoy en una dinámica de llamas gemelas. Acepté mi despertar espiritual, pero la dinámica de llamas gemelas me costó mucho aceptar que esta persona era mi llama gemela. Me preguntaba a mí misma, si él es mi llama gemela, ¿por qué me dolió tanto? ¿Por qué se fue así? ¿Por qué no me dijo que se iba? Empezaron muchas preguntas y hasta horas. A veces me gana mi ego y me sigo preguntando, ¿por qué? ¿O para qué? Aprendí que el universo te pone las lecciones para que las aprendas. Si tú no las aprendes, esto vuelve a pasarte y viene más difícil cada vez. Yo me entregué totalmente y dije, bueno, estoy en mi despertar espiritual, lo acepto y vamos para adelante. Pero el tema de llamas gemelas lo dejé a un lado. Me enfoqué en mi despertar espiritual y fue durante mis meditaciones. Aprendí a meditar. No soy experta, porque para ser experta tendría que estudiarlo, que ahora estoy estudiando. Estoy sacando curso para meditación. Pero aprendí a meditar lo básico y ahí fue donde empecé a conectar con los ángeles, los arcángeles, mis guías espirituales, con mis ancestros y los maestros ascendidos. Y yo creo que hay muchos más seres de luz que se han conectado conmigo. Y a través de mi meditación también escucho que me dicen que soy medium. Y cuando me dicen, me sonaba esa palabra, medium, pero también me pasó igual que llama gemela y es despertar espiritual, no le ponía atención. Hasta que me empezó a pasar esto de que yo empecé a comunicarme con mis seres queridos que ya habían fallecido, especialmente mi madre. Me fui a buscar información de que era medium. O sea, yo había visto programas de esto de mediums, pero cuando vino la información hacia mí, me quedé en blanco, no sabía qué era. No sabía qué era y cuando entré a buscar esta información dije, no puede ser que a mí me esté pasando que yo sea medium, pero si me está sucediendo esto y me lo están diciendo, quiere decir que yo soy medium. Así fue como yo me enteré de que era parte de dinámica de llama gemela. Así me enteré de que yo era medium y que no es el único don que tengo, pero es el que más se da en mí hasta este momento. Canalizo mensajes a través de los arcángeles y los ángeles. Y me estoy enfocando en mi mediunidad angelical. No es fácil el proceso.
Mi llama gemela y yo estamos en separación. Yo no sé nada de él, no sé dónde vive. Él se mudó de acá en octubre del año pasado. Allí también pude sentir, se me olvidaba también comentar, que en el mes de octubre que yo noté que él ya no estaba viviendo ahí, empezó a darse esto de comunicación telepática. Pero esto de la comunicación telepática creo que se despertó en mí desde que yo lo conocí a él, pero yo no sabía qué era tampoco. Y en ese entonces yo estaba ignorante de todo este tema. Yo me estaba pasando todo, pero yo no sabía por qué, para qué, ni qué era. Ahora ya sé el concepto de cada cosa. Pero en octubre, cuando él desaparece totalmente, empiezan los mensajes telepáticos constantes. Constantes. Es como que lo tuviera acá al lado mío. Energéticamente estamos conectados, yo lo puedo sentir, yo puedo sentir que me toca, yo puedo sentir que me besa. Creo que no soy la única persona que siente a su llama gemela así. Pero para mí al principio era muy incómodo porque no podía decirle o contarle a mis amigos, mira, me está pasando esto, siento esto. Y hasta el día de hoy, mi familia sabe de mi despertar espiritual y les he comentado de mi llama gemela, pero siento que me ven como, ¿qué te está pasando? ¿Qué tomaste? Porque las llamas gemelas es un tema muy complicado, que solo los que estamos viviendo este proceso sabemos lo que es. Y el proceso no termina, el proceso es constante. Aprendí cómo amarme a mí misma, aprendí a valorarme, sé que valgo muchísimo, que soy suficiente. Encontré a Jules de Índigo Encubierto después de haber indagado por varios lugares en YouTube y en internet. También estuve buscando información porque quería encontrar a alguien que me ayudara con mi proceso de llamas gemelas, pero toda la información que encontraba no me convencía, hasta que un día entro a YouTube y encuentro a Jules y dije, bueno, creo que esta es la persona. El universo me la puso, me puso esta persona acá y la escojo a ella. Así fue como la encontré en YouTube y ella me ayudó mucho con este proceso. Y he conocido a otras llamas gemelas a través de ella. Sé que no estoy sola. Me sentía muy sola al principio, pero sé que no lo estoy y que nadie está solo. Mientras tú te tengas a ti mismo, no estás sola. No recuerdo qué otra cosa pueda decirles acerca de esto, pero sí que si tienen dudas, que si tienen mucha incertidumbre, sientan a su corazón. ¿Qué les dice el corazón? Las respuestas están acá. A veces la mente te traiciona muchísimo. Y como lo digo, hasta el día de hoy a mí me sigue traicionando un poco. Porque a pesar de que ya acepté que esta persona es mi llama gemela y que sé que no va a salir de mi cabeza, que va a estar ahí constantemente,
todavía tengo dudas. Y han pasado 2 años y medio casi. Y esta es mi historia. No sé si mi reencuentro con él vaya a ser en esta vida, pero yo estoy feliz conmigo, estoy feliz con él. Aprendí a perdonarlo, porque al principio intenté odiarlo, intenté varias cosas para sacarlo de mi cabeza, pero él está constantemente ahí. He aprendido a manejar eso un poco, a distraerme con mi aprendizaje. Aprende todo lo que tú puedas de tus dones, de toda la información que te atraiga. Aprende. Eso es parte de tu proceso. El universo te está poniendo toda la información para que tú aprendas. Yo encontré mi propósito de vida es ser medium, ayudar a otras personas a través de canalizar mensajes, y acá estamos a la orden. Si alguien quiere alguna consulta conmigo, puede comunicarse a través de beamediumangelical@gmail.com, o me puede encontrar en Instagram a través de @beatari11.11, y nos estamos viendo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les guste el video y espero sus comentarios, porque como les decía al principio, todo el proceso de llama gemela es diferente. Ninguno es igual. Algunas cositas pueden coincidir, pero todos los procesos son diferentes. Eso lo he aprendido y muchas gracias. Nos vemos a la próxima.